Informasol, emprendergizando la información. Capítulo 14, temporada 1. Importancia de la Tierra física en el sistema fotovoltaico interconectado a la red. Patrocinado por Impulsomex. Bienvenidos al webinar orientado a emprendedores en energía, ya sea convencional o renovable, donde buscaremos informarte de las noticias nacionales e internacionales relacionadas al ámbito energético, así como capacitarte para que estés a la vanguardia. Si te gusta este webinar, te invitamos a suscribirte y compartirlo con tus amigos, colegas, clientes y empleados, para hacer crecer juntos tu empresa. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Buen día, impulsores. Antes de iniciar, te recordamos que tendremos cursos en las siguientes fechas 2020. Sistemas interconectados. San Luis Potosí, 28 y 29 de agosto. Puebla, 4 y 5 de septiembre. Zacatecas, 11 y 12 de septiembre. Tepic, 18 y 19 de septiembre. Para mayores informes, comunícate a nuestro WhatsApp 351-145-2658. 351-145-2658. Y ahora, las noticias de la semana. Malas estimaciones de CFE generan recibos locos. Sergio Tamay Quintero, líder del Frente Cívico Mexicalense, refirió que se trata de una manipulación, ya que como no tienen la capacidad de medir con precisión el software que manejan, simplemente hacen una estimación que toma como base los registros históricos del usuario. Él estimó que cada verano reciben alrededor de 5,000 recibos locos a revisar. Menciona que si no se resuelve, entonces van a decretar una huelga de pagos como un voto de castigo. Juez otorga suspensión definitiva a política de Enale. Energías renovables siguen. Gracias al amparo interpuesto conjuntamente por la organización Greenpeace y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, CEMDA, el Poder Judicial de la Federación otorgó la suspensión definitiva contra la política de generación eléctrica que prioriza el uso de combustibles fósiles y promueve la Secretaría de Energía. Esto debido a que carece de justificación técnica y tiene implicaciones muy severas en cuestiones de salud y emisiones de gases efecto invernadero. Sindicato de electricistas acuerdan con la CFE reducir edad de jubilación y aumento salarial. El Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana con la Comisión Federal de Electricidad redujeron los años de servicio y de edad de jubilación, así como un aumento del 3.4% en los salarios. Los paneles solares transparentes consiguen un nuevo récord, 8.1% de eficiencia con un 43.3% de transparencia. El equipo de investigadores explica que consiguieron esto gracias a un nuevo material para crear los paneles solares. En lugar de utilizar silicio como se ha hecho tradicionalmente, utilizan una base de carbono que permite una mayor transparencia de hasta un 43.3%, manteniendo una eficiencia de aproximadamente el 8%. Renuncia director de finanzas de CFE. José Antonio Rojas Nieto renunció como director de finanzas de la Comisión Federal de Electricidad. En su lugar, entrará Edmundo Sánchez Aguilar. Las razones por las cuales Rojas Nieto abandonó la empresa no fueron especificadas, pero se dio en medio de la renegociación con el sindicato Suterm. ¡Listo! Estás actualizado en noticias. A continuación, iniciamos el webinar conducido por el ingeniero Alfonso Gómez Alemán, consultor en sistemas fotovoltaicos multidisciplinario. Bien, muy buenas tardes, compañeros, ¿cómo estamos por ahí todos? Sean ustedes bienvenidos a este webinar hoy martes 25 de agosto del 2020. Este es un webinar y podcast y hoy vamos a conocer la importancia de la tierra física en las instalaciones del sistema fotovoltaico. El tema lo vamos a dividir después de haber visto las noticias en esta primera parte que voy a estar explicando como un podcast, o sea, información genérica y definiciones. Una vez que hayamos terminado esta parte, pasaremos al webinar más completo donde vamos a tratar información técnica sobre la tierra física. Y pues podemos decir que una tierra física se define como un sistema de conexión
formado por uno o varios electrodos y líneas de tierra en una instalación eléctrica. Y cuando la tierra sirve para proteger las partes metálicas, técnicamente se conoce como puesta a tierra. Generalmente este término es usado para hacer referencia a una red o conexión de seguridad que debe instalarse en los sistemas fotovoltaicos o en cualquier lugar donde se tenga equipo eléctrico o electrónico, ya que de improviso pueden surgir descargas, ya sean por fenómenos naturales como descargas atmosféricas o artificiales como las sobrecargas, las interferencias o incluso errores humanos. Es por eso que una instalación de puesta a tierra tiene como función forzar o drenar al terreno las intensidades de corriente nocivas que se pueden originar. Esto es, haciendo pasar la corriente nociva por un cable hasta llegar al terreno donde se encuentra una pieza de metal llamada electrodo, en donde se hace la conexión mediante la cual circula la corriente no deseada o las descargas eléctricas, evitando así que se dañe a las personas o a los equipos eléctricos y electrónicos y a los aparatos y maquinaria. La tierra física o puesta a tierra, como decíamos, protege a las personas, dando seguridad humana y patrimonial, ya que de improviso pueden surgir esas descargas o sobrecargas, que es lo que estamos viendo ahí en esa diapositiva. Cuando los equipos eléctricos o electrónicos solamente tienen su par de cables, hablando de un sistema de una fase y neutro, pero no tiene cable de tierra, es decir, que no está aterrizado, pues va a ser normal que cualquier sobrecarga que viene por alrededor de la fase pueda energizar a la carcasa metálica, ya sea de la lavadora, de la televisión, del refrigerador, y al no estar aterrizado, pues la persona que toque cualquiera de ese aparato eléctrico puede recibir una descarga leve o una fuerte descarga, porque en ese momento nos convertimos en conductores de la propia electricidad, y al convertirnos en conductores de la propia electricidad, pues si somos personas muy delicadas de nuestro organismo, de nuestro corazón, desafortunadamente se convierte en un paro cardíaco. En cambio, si al circuito eléctrico le instalamos un tercer cable, hablando de este monofásico de una fase, le instalamos un tercer cable blanco como tierra física, pues estamos protegiendo cualquier sobrecarga al momento que conectamos los aparatos eléctricos y electrónicos a un circuito eléctrico, siempre y cuando el contacto, pues lógicamente tenga los tres orificios donde va la fase, el neutro y la tierra, y de esa manera, con toda seguridad, las personas pueden manipular las carcasas de sus equipos eléctricos y electrónicos. Vamos viendo la siguiente diapositiva. Hay dos maneras de revisar esta parte. Como les decía, si no tuviese el cable de la tierra física, la instalación del circuito eléctrico, siempre nuestro cuerpo, que se convierte en un conductor, pues va a recibir la descarga, y esa descarga eléctrica se va a la tierra, y se supondría que esa descarga eléctrica, la tierra va a llevar la misma carga eléctrica a la tierra de la acometida, donde estaré haciendo un circuito eléctrico, es decir, casi desde el transformador. Ahí del lado izquierdo vemos el transformador, donde del centro sacamos el neutro, y al llegar en la acometida
al centro de carga, pues le conectamos la tierra. Si no lo tuviera, pues el neutro queda no aterrizado y por lo tanto el flujo eléctrico que viene de la línea se empieza a llenar de electrones. Esos electrones son sobrecargas. La persona que está cerca de un aparato eléctrico las recibe en la descarga. Esa descarga de la persona se va a la Tierra física, pues al planeta Tierra, y del planeta Tierra se va a la Tierra de la acometida o la Tierra que viene del neutro del transformador. O sea, es haciendo un circuito. Eso es lo que está pasando, una manera de cómo el flujo de las sobrecargas sucede en el cuerpo humano por la falta de un cable de tierra física. Vamos viendo la siguiente diapositiva. Nos damos cuenta la importancia en los hogares al día de hoy que tiene el hecho de que las clavijas se les respete su tercer elemento, que es la tierra física. Estábamos acostumbrados, como la parte central, a cortarles el tercer elemento de la tierra física, pues porque nuestros contactos no estaban preparados para recibir una clavija con tres partes. Tan es así que a la fecha seguimos en el mercado eléctrico comprando e instalando clavijas sin tierra física de 2 conectores, o sea, para fase y para neutro. Pero debemos ir emigrando a lo mejor, a lo más cuidado, que es la clavija con tierra física, que es la parte trasera, y es lo que todos debemos seguir insistiendo, es decir, que coloquemos un circuito de tierra con cable blanco en las instalaciones eléctricas de los edificios, de los negocios y de los hogares. Vamos viendo la siguiente diapositiva, y en esta siguiente diapositiva vamos a hacer la separación de las definiciones que debemos aplicar al manejo de la tierra física. La primera definición se llama sistema puesto a tierra. ¿Qué significa un sistema puesto a tierra? Es cuando conectamos el neutro de la instalación eléctrica hacia la tierra del transformador para hacer pasar las corrientes de retorno. Es el cable blanco, es decir, el cable que insertamos para hacer el circuito de tierra en el hogar, en el negocio. Ese cable va a ir al medidor y de ahí pues entonces se conecta con el neutro, y el neutro se convierte en neutro tierra y se llama sistema puesto a tierra. Repito, sistema puesto a tierra cuando conectamos el neutro de la instalación eléctrica hacia la tierra del transformador. La otra forma de ver la tierra física es cuando el sistema le llamamos sistema puesta a tierra. El sistema puesta a tierra es cuando conectamos las partes metálicas de una instalación eléctrica para que no haya descarga a las personas. Y ahí lo que utilizamos es el cable verde o el cable verde amarillo. Es decir, ya tenemos 2 tipos de sistemas que están separados. El primer sistema, dijimos, se llama sistema puesto a tierra, donde conectamos el neutro a la tierra y de esa manera las corrientes de retorno pasarán por la tierra y se irán al transformador. Hacemos un circuito. Y el sistema puesta a tierra es cuando descargamos las sobretensiones y las sobrecargas que vienen por descargas atmosféricas, por variaciones de tensión, y es el momento en donde conectamos las partes metálicas de una instalación eléctrica. Es, por ejemplo, en los sistemas fotovoltaicos. Un sistema fotovoltaico, su tierra física se convierte en un sistema puesta a tierra, y un sistema de tierra física dentro de los edificios, las casas, los negocios, se llama sistema puesto a tierra.
Entonces, eso también nos indica que hay dos maneras de realizar una puesta a tierra o conexión a la misma tierra. La primera manera se llama, que el sistema puesta a tierra, la tierra física de masas. La tierra física de masas es la conexión de la puesta a tierra de las superficies metálicas conductoras a la tierra. Las partes metálicas como gabinetes, armazones, paneles solares, expuestas al ambiente y que pueden recibir descargas eléctricas atmosféricas o que están tocando algún punto energizado como cables rotos de sus envolventes. Eso hace que la puesta a tierra se reduzca o pueda eliminar descargas por fenómenos naturales o artificiales que también suceden y generan sobrecargas por variaciones de tensión o inclusive las interferencias por errores humanos. La segunda manera es la tierra física del circuito eléctrico, que se llama sistema puesto a tierra. Es la tierra física del circuito eléctrico. Esta es la conexión de las instalaciones eléctricas. Es la creación o la instalación de un sistema de tierra a través del todo el circuito eléctrico del edificio. Y esta puesta a tierra pues va para los circuitos mismos y es fundamental como medida de seguridad. En caso de un fallo, donde un conductor energizado haga contacto con alguna superficie conductora ajena al sistema, pues se generan sobretensiones y la conexión a tierra va a reducir el peligro para los humanos principalmente o los animales que toquen superficies conductoras de estos aparatos. Y dependiendo del sistema, el fallo puede provocar que se desconecte el suministro por un interruptor termomagnético o que tengamos un interruptor diferencial para cuando la persona toque un elemento que esté energizado, de inmediato se pueda botar el flujo eléctrico o un dispositivo monitor de aislamiento. Quiere decir que la tierra física protegerá todo el equipo conectado a un toma corriente de cualquier sobrecarga que se pueda originar y asimismo brindará seguridad y tranquilidad a las personas. Vamos viendo la siguiente diapositiva. Ahí nos damos cuenta de un proceso de un sistema que está aterrizado, es decir, un sistema puesto a tierra. Si empezamos por la parte derecha, en la parte de abajo, vemos que el equipo eléctrico tiene su cable verde o el flujo de la corriente o de la sobrecorriente por el cable que está conectado siguiendo las flechas verdes hacia todas las carcasas, hacia todas las tuberías y que va hacia el centro de carga. Por ahí cualquier sobrecarga fácilmente se irá hasta la entrada del transformador donde está el X0 y de esa manera estamos garantizando una tierra debidamente instalada en un sistema eléctrico. Es decir, que entonces esa tierra debiera de estar instalada en todo el circuito, ya que la corriente, como sabemos, siempre busca el camino más fácil para ir o regresar hacia la fuente. Entonces, si sale de la fuente, que es el transformador, la corriente entra a ese diagrama eléctrico, a ese flujo eléctrico, y entonces hubiera una sobretensión, esta se regresará a la misma fuente y de esa manera tenemos un circuito, le voy a llamar un circuito cerrado de la fuente por donde entra y sale esa sobrecarga y así de esa manera se cierra el circuito. Quiere decir que la electricidad no se va a ir a la tierra y para que no se vaya a la tierra se necesita cerrar el circuito. Cuando tenemos un retorno de falla a tierra, cuando instalamos una tierra para generar un retorno de falla, y ahora yo hablo de los sistemas de carcasa metálica, por ejemplo, cuando una lavadora que tiene su carcasa metálica
pero no tiene cable de tierra y solo clavija, que solamente tiene fase y neutro, y una persona con las manos húmedas toca esa carcasa, pues al estar en contacto con ella, pues va a sufrir una descarga, y esa descarga dijimos que se iría hacia la tierra. Lo mejor es que haya entonces un tercer cable para que el contacto tenga esas 3 entradas donde podamos conectar la lavadora, que esté aterrizada, y así la electricidad pueda tener entonces una recirculación de una fuente de entrada y de una fuente de salida. Aquí en esta diapositiva nos podemos dar cuenta que nosotros, después del transformador del lado derecho, pues tenemos nosotros un centro de carga donde hay una pastilla de 100 amperes, por ejemplo. Y para tener una protección en ese sistema eléctrico, pues nosotros tendríamos que calcular con esa capacidad de amperaje, y si sabemos la distancia, conocemos la distancia en metros, podemos conocer entonces cuál es la resistencia, y seguramente vamos a encontrar entonces que pongamos un cable donde permita el flujo hasta de 600 amperes, y entonces las pastillas debieran de ser de esa capacidad para eliminar cualquier sobretensión por alta corriente, y esa sobretensión pues va a hacer que la mueva un alto voltaje. Pero para eso entonces tenemos que calcular adecuadamente el calibre del cable para asegurarnos que el cable, cuando se conecte a un elemento de desconexión, pueda ser capaz de llevar esa corriente, y el elemento de desconexión, pues lógicamente que se active como tal si fuera un interruptor, y de esa manera se bote el sistema y no pase más allá. Y entonces con la siguiente diapositiva también vamos a ver un cambio que está habiendo a nivel internacional en la simbología. La simbología del lado izquierdo, que es una tierra de servicio, es una tierra donde instalamos conductores que unimos al neutro de la instalación eléctrica, y en una falla va a llevar las corrientes de desequilibrio hacia la tierra física, y dijimos que esa parte se llama puesto a tierra. Entonces, para diferenciar la puesta a tierra de puesto a tierra, tenemos entonces la simbología de la izquierda. La simbología de la derecha es una tierra de protección, es decir, cuando el conductor de tierra no lleva la corriente de la red, sino que pone las partes metálicas a tierra, y es donde ponemos el conductor verde, y este se llama puesta a tierra. Es bien importante recordar entonces estas nuevas simbologías para poder identificar si es una tierra de servicio o puesto a tierra, o es una tierra de protección o puesta a tierra. Con esto es lo que en forma general debemos de conocer de lo que es la tierra física, donde hablamos del sistema de puesto a tierra y del sistema puesta a tierra. Al final, el resultado es que la tierra física protegerá todos los equipos conectados a un tomacorriente de cualquier sobrecarga que se pueda originar, y al mismo tiempo estará brindando tranquilidad y seguridad a las personas. Todas las instalaciones, tanto de corriente directa como corriente alterna, deberán de contar con una tierra física. Entonces nosotros nos damos cuenta que, por ejemplo, ahí tenemos un circuito eléctrico para alimentar luminarias. Este circuito eléctrico para alimentar luminarias, pues seguramente le pongo un cable del calibre 12 para que pasen por ahí los 20 amperes que están registrados. Muchas veces no le instalamos cable de tierra física a cada poste, simplemente conectamos el cable del flujo de corriente y el neutro
cuando es corriente alterna, y ya pues le estamos dando energía eléctrica a la luminaria o a las luminarias correspondientes. Pero está sucediendo ahí que al no tener un cable de tierra física o una tierra física, la trayectoria efectiva de la corriente de falla, porque va a haber una corriente de falla necesariamente, aunque haya baja impedancia, esta corriente de falla pasará por el cable que está diseñado para transportar la corriente bajo condiciones de falla tierra, se supone, y entonces fácilmente va a energizar al poste las sobrecargas, y esas sobrecargas no se van a ir a ningún lugar, porque a veces ni la tierra del planeta es capaz de recibir esas sobrecargas. Hace un momento yo les dije que es muy importante que la tierra física, cuando es una puesta a tierra, debiera de tener un circuito cerrado, es decir, la tierra física del elemento eléctrico debiera de estar conectado de regreso al transformador o a la fuente de donde salió dicha carga. ¿Qué pasa ahora si a esas luminarias le pongo su tierra física? Es decir, su cable y su varilla. El cable y la varilla ahora sí me va a ayudar. ¿Por qué? Porque al menos la distancia que yo puedo tener ahí serían 3 metros, y cuando hay una sobrecarga cae por la tierra física que se encuentra por la parte de la tierra misma del poste, y esta se conectará con la tierra de la fuente, ya sea un transformador, ya sea un lugar donde nos conectamos, y será un circuito cerrado de falla a tierra. Y de esta manera, si tuviera protecciones, por ejemplo interruptores, si tuviera diferenciales, sí trabajarían, porque fíjense ustedes que cuando tenemos sistemas de desconexión, pero no tenemos un circuito de tierra, es decir, la salida y la entrada de la tierra física, no actúan correctamente los elementos de desconexión. Vamos viéndolo con la siguiente. Entonces es muy importante entender que debe de haber un circuito de tierra, o sea que los cables tengan unión entre los diferentes elementos. Por ejemplo, si hablamos una puesta a tierra, los diferentes elementos metálicos deben estar unidos por el cable, y del último elemento o equipo metálico, ese va a tierra, y como si se dan cuenta a la izquierda el primer equipo está en la tierra, ahí tenemos un circuito donde la fuente tiene un círculo donde la tierra está regresando a su lugar de origen. Como la mayoría de las veces la norma nos pide instalar una varilla Copperwell, es importante que esta varilla poco a poco vayamos teniéndola de acuerdo a como dice la norma oficial mexicana 001, que nos establece que cuando menos debe de ser de 2.44 metros de longitud, que sea el protocolo sea de varilla de cobre en Copperwell, y si esa varilla la vamos a instalar en los sistemas fotovoltaicos, pues deberá de ser enterrada dejando solamente una distancia de 20 o 30 centímetros para poder instalar los conectores que deben de ir soldados. Y recordar que cuando hacemos ese sistema de puesta a tierra, pues cuando suceden sobretensiones o sobrecargas, la tierra del planeta, en la parte donde está este electrodo, pues empezará a crear una especie de esfera electrónica, es decir, los electrones estarán haciendo un campo magnético cada vez más grande. Han calculado que según el tipo de electrodo, pues puede llegar a 1,5 metros ese denso espacio con electrones
donde está sobrecargada, que fue enviada por el electrodo. Pero eso es estar cumpliendo la regla, y de esa manera la trayectoria de la corriente de falla será efectiva, y por lo tanto al manejar entonces esos electrodos vamos a garantizar nosotros que la trayectoria va a ser efectiva, y que de esa manera hay que pensar de no nomás poner una varilla porque sí, porque tenemos que calcular aún de cuánto es la resistencia donde vamos a nosotros a clavar la varilla. Y para conocer la resistencia, pues es sencillo. Como estamos hablando de corriente directa, simplemente es conocer la tensión de donde parte el cable de esta tierra, y la dividiremos lógicamente entre la corriente que puede pasar, que pueden ser 100 amperes, para conocer la capacidad de la resistencia, y con eso buscar con un equipo detector de tierra la menor resistencia posible. La norma, en su artículo 250, establece que el valor máximo aceptable debe ser de 25 ohmios, y las normas internacionales solo permiten hasta 5 ohmios. Entonces, de esta manera vamos a garantizar que se activen los elementos de protección, porque de esa manera se hizo un circuito, y así los elementos de protección, como son los fusibles, los interruptores, pues se pueden desconectar, porque ellos están cuidando que las sobrecargas no pasen hacia adelante de los circuitos. Y en esa diapositiva nos damos cuenta que si queremos nosotros conocer cuál es entonces la sobrecarga, pues hay que tener un equipo, un ohmómetro, para poder conocer la capacidad de la varilla en cuanto a la resistencia y lo que está sucediendo al momento que tenemos una sobrecarga, si es que lo hubiera. Y en esta siguiente diapositiva entonces nos dice que un sistema fotovoltaico del lado de la corriente directa requiere forzosamente tener un anillo puesto a tierra, donde protejamos al 100% todos los paneles solares, la carcasa de los centros de desconexión y la carcasa del inversor o los inversores, y que vaya hacia tierra entonces las descargas por esta puesta a tierra. Eso es lo que nos va pidiendo. Y del lado derecho del inversor, pues vamos a instalar también un sistema de tierras para asegurarnos. El lado de la derecha es para asegurarnos que las sobrecargas, las sobretensiones no le lleguen al inversor. Y de esa manera nosotros, hablando de los paneles solares, pues vamos a tener una área suficiente de contacto hacia la tierra, y por lo tanto pues todas las descargas serán muy efectivas. Y en la siguiente diapositiva nos damos cuenta entonces ya de los dos tipos de tierras físicas que tendremos. Decíamos, la de la tierra de la corriente directa, pues será un puesto a tierra, donde tendremos un cable verde, donde garantizamos el cuidado de nuestros equipos por descargas atmosféricas, por sobretensiones, por corrientes de falla. Y del lado derecho protegeremos las cargas locales a través de un circuito, y ese circuito de tierra estará conectado desde la salida del propio inversor, y de esa manera ya tenemos una tierra completa en nuestros sistemas fotovoltaicos. Y en la siguiente diapositiva vemos un hecho lamentable por la falta no solamente de medios de desconexión, sino también la falta de una tierra física, que no pudo impedir, por no tener la tierra física, no se pudo impedir que una descarga atmosférica
convirtiera en una sobretensión, se calentaran los cables, se calentaran los paneles y esto se hiciera un incendio completo. Eso es por la falta, hablando de la tierra física, al no tener un puesto a tierra. Hay que cuidar mucho que sí exista la puesta a tierra. Cuando nosotros instalamos la tierra física, es bien importante tener una referencia a cero. Primero, garantizar que la tierra física, poco a poco tenemos que eliminar el método de fijarla con tornillería. Ya deben de ser líneas soldadas. El cable se debe soldar a la varilla, a la placa, porque los nuevos sistemas de tierra física nos los van a revisar, sobre todo en media tensión, y deberán de estar soldados. Y en la siguiente diapositiva vemos cómo hay diferentes tipos de ensamble del cable de puesta a tierra desde los paneles solares. Es bien importante encontrar conectores de tierra física. Nos venden de muchos modelos en las tiendas donde hay la venta de paneles solares, donde hay accesorios solares. Ahí podemos encontrar este tipo de accesorios para fijar adecuadamente los cables de tierra de masas. Vamos viendo la siguiente diapositiva para conocer algunos de los modelos y saber que esos modelos, los cables se irían a conectar del lado de la corriente directa, pues con un fusible. Y tenemos un fusible del lado izquierdo, un supresor de picos y un desconectador. Son las partes fundamentales que lleva un sistema de tierras del lado de la corriente directa. Es el método común de conexión. Nosotros vemos en este esquema cómo el sistema de puesto a tierra es muy importante que lo lleve la instalación del lado de la corriente alterna. ¿Para qué? Para que el conductor puesto a tierra esté debidamente conectado a la fuente o al transformador, y que sepamos diferenciar del puesto a tierra a la puesta a tierra. La puesta a tierra está en la parte de abajo, es el color verde, donde está protegiendo las carcasas de los elementos del sistema eléctrico. Es un esquema de distribución de puesta a tierra. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y en esta diapositiva vemos con cuidado la importancia que es utilizar bus de tierra. ¿Para qué? Para poder interconectar las diferentes tierras físicas, ya sea que vengan de una fuente o que vayan hacia otra fuente. Y el bus de tierra se deberá de comprar según el voltaje, según la corriente que van a soportar, para garantizar así que el bus nunca se va a calentar, porque a veces tenemos hasta 1000 voltios y 60 amperes, o en lo mínimo llegamos a tener 17 voltios y 4 amperes. Entonces el uso del bus de tierra dependerá de las características con que compremos dicho equipo. Y en la siguiente diapositiva vemos la importancia, les decía, de que los cables de tierra estén debidamente soldados en donde vamos a poner la varilla de tierra o la base de tierra. ¿Para qué? Para garantizar que las personas, cuando toquen los equipos metálicos, pues no vayan a recibir una sobrecarga eléctrica. Vemos cómo nosotros debemos medir si está conectada debidamente la tierra. Se llama referencia a cero. La referencia a cero nos permite tener un cero absoluto en las instalaciones eléctricas, de tal manera que cuando yo mido con un amperímetro la caída con un multímetro, yo mido la tensión entre los dos cables que están de tierra, pues la referencia me debiera de dar 0 voltaje, o si yo mido ese mismo voltaje entre el neutro y la tierra, debiera de darme 0. En caso de que no pueda yo conseguir medir el voltaje del neutro a la tierra,
pues tengo que conseguir yo un elemento medidor de cortocircuito para poder medir que tenemos nosotros una muy buena instalación de tierra física, y entonces de esa manera los sistemas fotovoltaicos tendrán una puesta a tierra muy segura. Vamos viendo la siguiente diapositiva. Nos damos cuenta de los tipos de varillas Copperwell. Hay varias especificaciones a nivel internacional que nos permiten utilizar ya sea alambres de cobre duro, alambre de cobre semiduro o suave, o un cable o una varilla, y hay que cumplir con esas especificaciones. Aunque sabemos que en México pues nos venden varillas que no son precisamente de cobre, pero están bañadas en ella, pero a nivel internacional la especificación establece que debe ser una varilla de cobre para el sistema Copperwell, y debe ser de 3 octavos y 2.44 metros. Y en la siguiente diapositiva pues no la vamos a leer, pero ahí nos dice la capacidad que tiene de resistencia, la capacidad que tiene de temperatura, y vemos que la mejor varilla es la que es del calibre, con un cable de calibre 6 hasta el calibre 8, y esas características la vemos para el alambre Viacom, pero cualquier alambre que sea para tierra pues tiene a nivel internacional los mismos requisitos, y estas tablas las podemos ver en el internet. En esta diapositiva nosotros podemos ver la serie de elementos, de diseños que tenemos para conectar el cable de la tierra física y ponerla puesta a tierra. Entonces son tantas las variables y los diseños que nosotros podemos seleccionar en la lista que tenga el proveedor los que sean más prácticos de nosotros. Casi la mayoría las instalamos en las esquinas de los paneles solares, y de esa manera pues vamos haciendo una conexión en paralelo a través de todos los paneles solares para lograr una verdadera tierra física. Pero hay que ir garantizando que sí hay una buena tierra bien establecida a través de la medición con el multímetro. Vemos con detalle también otra forma de llevar el cable de tierra física de una parte lateral, y nos damos cuenta que pues hay formas de fijarlo. Toda esta parte de las formas de su fijación se les van a pedir mucho los verificadores de los sistemas fotovoltaicos, entonces hay que conseguir las mejores partes con nuestros proveedores. Tener un sistema de tierra es fundamental y muy importante, sobre todo cuando sea correcto el funcionamiento del subsistema de la protección, y para eso al sistema de tierra, para los sistemas de corriente directa, será necesario como equipo de protección añadirles en una caja de desconexión pues un fusible de la corriente directa o un diodo de bloqueo, así como un interruptor seccionador para poder separar el sistema del generador fotovoltaico hacia el inversor y cuando le querramos dar mantenimiento, pero todo está aterrizado. Y lo más importante, el supresor de picos, que es el que me cuida de los picos de voltaje, de las variaciones de tensión y sobre todo de las descargas atmosféricas. Todos ellos deben estar entonces conectados a tierra a través del supresor de picos. Vamos como sistema de seguridad, vamos viendo ya con detalle. Vemos que para la corriente directa los fusibles son fundamentales con su portafusibles, porque ellos previenen de incendios por sobrecargas o cortocircuitos. Son de disparo inmediato, y si son de disparo inmediato pues nos sirven mucho para nuestra instalación fotovoltaica. Y lo que es el desconectador o seccionador, pues este es un sistema que nos mantiene aislada la corriente del circuito, o la interrumpimos por cualquier sobretensión
le podemos apagar, les decía, para poder dar mantenimiento, pero está aterrizado a través del supresor de pico, porque ahí llevamos el polo positivo y negativo. Y del lado de la derecha pues tenemos un supresor de pico. Los supresores de pico pues tienen la entrada del polo positivo, del negativo y de la tierra, y son los que cuidan las sobretensiones por variaciones de tensión. Donde en la siguiente diapositiva ya vemos con más detalle lo que es el supresor de picos. Los supresores de pico los pide la norma en el artículo 690-40, donde establece que todas variaciones de tensión, todas descargas atmosféricas deberán de cuidarse para que el generador fotovoltaico no le pueda suceder una sobrecarga y se convierta en un incendio. Entonces, para eso en la corriente directa se requiere la instalación del supresor de picos conectado a una tierra física. La tierra física, ya cuando tenemos más de 10 paneles, pues se incrementa la capacidad y va a ser bueno comprar un electrodo total ground, donde también por la parte superior tiene un supresor de picos que nos va a tener una doble ayuda cuando hay una descarga atmosférica. Para eso se utiliza, y hay que enriquecer la tierra comprando el costalito que nos venden de Atomacias, para enriquecer entonces la facilidad de jalar la sobrecorriente. Ahí tenemos los elementos para el lado de la corriente alterna. Para el lado de la corriente alterna, en el cuidado de las sobrecargas, las sobretensiones, pues tenemos primero los interruptores de un polo, de 2 polos y de 3 polos según el tipo de corriente. Para corriente alterna, que se compran desde los 15 amperes hasta los 70 amperes para la corriente alterna, desde los 127 voltios hasta 440, y enseguida pues un supresor de pico para corriente alterna que se compra con el valor del voltaje y la corriente alterna que pasa por esa caja de desconexión. Hay otra forma de supresor de picos como el de la derecha, que es blanco-naranja en lugar del cónico que tenemos ahí, y del lado derecho tenemos un interruptor diferencial que puede ser utilizado haciendo las mismas funciones del supresor de pico. El interruptor diferencial lo podemos poner en el centro de carga y va a detectar cualquier sobrecarga, nada más que inmediatamente va a botar el sistema eléctrico del lado de la corriente alterna. Estamos viendo la conexión. Ahorita vamos a contestar las preguntas. La conexión primero de lo que es el supresor de picos hacia el interruptor termomagnético y hacia el interruptor diferencial. Ahí tenemos en la parte del medio otra forma, otro diseño de supresor de picos, y la derecha otro diseño adicional. Hay muchos diseños de supresores de pico, tanto para corriente directa como corriente alterna, y son muy importantes en los sistemas fotovoltaicos para cuidar que toda derivación de sobrecargas por corriente en la tierra física los pueda soportar. Vamos viendo la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva ya vemos conectado entonces el interruptor diferencial en el centro de carga, y de ahí pues van a salir los circuitos de una casa habitación, de una residencia, donde ya vamos a dividir las cargas por circuitos. Ahí tenemos 3 circuitos que previamente fueron conectados al interruptor diferencial, o en su lugar pudo haber venido de un supresor de picos. Pues vemos otra vez un interruptor de circuito de falla de arco que debiera de llevar también del lado de la sobrecarga, o también lo podemos poner del lado, cuando es corriente directa, del lado de los paneles solares, porque de repente suceden arcos eléctricos que nos llega a molestar mucho las instalaciones y pueden producir incendios por el sobrecalentamiento. Y el diferencial que tenemos del lado derecho, que es muy importante, que debemos de ponerlo para que pueda interrumpir entonces pues un circuito cuando hay una sobretensión.
Y en la siguiente diapositiva vemos que en los conductores de puesta a tierra con es varilla Copperwell, dice ahí que se permite hasta 100 amperes que utilicemos calibre 8. Eso es lo que nos dice la norma. En la siguiente diapositiva nos dice que para circuitos de corriente alterna, el otro era corriente directa y este para corriente alterna, también es recomendable en el cable el mismo calibre 8. Y dijimos que la varilla Copperwell será 3 octavos con 2.44 metros ya en una instalación fija. Y en la siguiente diapositiva, pues con esto hemos terminado la información genérica de lo que son las puestas a tierra, y ahí vimos dos partes nuevas muy importantes, lo que es puesto a tierra y lo que es puesta a tierra. Y pues muchas gracias. Vamos a pasar a las preguntas y las respuestas. Sé positivo. Una actitud positiva causa una reacción en cadena y pensamientos, sucesos y resultados positivos. Perfecto, impulsores. Hemos finalizado la sesión con el ingeniero para pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Pero antes te volvemos a recordar los cursos que tendremos próximamente. Sistemas interconectados. San Luis Potosí, 28 y 29 de agosto. Puebla, 4 y 5 de septiembre. Zacatecas, 11 y 12 de septiembre. Tepic, 18 y 19 de septiembre. Y ahora sí, comienza la sesión de preguntas y respuestas. Bien, pues vamos iniciando. Yo aquí estoy leyendo cuáles son los ejemplos o tipos de sobrecargas o por qué motivos se pueden dar. Bien, del lado de la corriente directa, más que ejemplo, pues es una realidad. El ambiente exterior está cargado de iones positivos y iones negativos que en un momento tanto se pueden concentrar que los iones o los electrones del aluminio pueden atraer esas cargas y generar un cortocircuito. A veces el cortocircuito puede ser tan elevado que forma un rayo. Ese rayo es una sobrecarga. La sobrecarga hace que se eleve muchísimo la tensión y haya mucho flujo de electrones. Y si no está aterrizado el sistema solar, pues seguramente se calentarán los cables, se calentarán las cajas de conexión de los paneles y se hará un incendio. Ese es un ejemplo. Me quedé con una duda sobre la durabilidad de las tierras físicas. ¿Qué promedio de vida tendrán en las instalaciones eléctricas de los paneles, las tierras físicas? Fíjate que es bien importante tu pregunta por lo siguiente. Cuando ponemos una varilla Copperwell como tierra física y la metemos en una tierra que todo el tiempo, toda la vida va a estar muy húmeda, se empieza a llenar de un sarro verde. Si no cuidamos la limpieza de esa varilla, va a ser inefectiva en los siguientes 6 años. O sea, esto dura, según la experiencia que está documentada, dura 5 años. Entonces al 5.º año hay que sacarla, revisarla y si no se pudo limpiar, cambiarla. Pero debe de estar libre de ese sarro verde. Si está en una zona seca, rocosa y es varilla comercial que nos venden en México, pues hay que hacer la prueba de que sí tiene un diferencial de tensión. Si no se puede dar el diferencial de tensión, tendremos que cambiar dicha varilla. Muchas gracias, ingeniero. Sí, okay. Porque sí nos pasó una vez en un circuito que se aisló la tierra y no hallábamos dónde, y era la varilla que estaba sucia. Sí, así pasa. Sí, así pasa. Gracias. Ok. ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan? Ingeniero, adelante. Ingeniero Juvenal. Mira, esto básicamente mis comentarios son como complemento a tu curso, a tu plática, perdón. Para empezar, quiero mencionar que todas las varillas de tierra, todas, tanto del área de corriente directa como del área de corriente alterna, deben de estar interconectadas entre sí. Eso es algo que no lo mencionaste, pero debe de serse. ¿Sí? Hay que estar interconectadas, es una sola tierra.
Y eso nos ayuda cuando tenemos el problema que mencionaba ahorita el compañero de que una varilla de tierra no le aguantó mucho. Aquí ya lo estamos apoyando la conductividad a tierra. Ahora, la varilla de Copperwell debe de tener, se los recomiendo compañeros, conseguirla con protocolo de CFE. ¿Qué significa esto? Significa que es una varilla que está aprobada por el laboratorio de Comisión Federal de Electricidad, y una varilla con protocolo de CFE es una varilla de fierro, cobrizado, con mínimo, creo que son 12 micras de cobre, con un baño de 12 micras. ¿Sí? Entonces debe de ser cobrizada, ¿sí? Ahora bien, es muy importante medir la conductividad de tierra o la resistencia de la tierra. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un suelo limoso que un suelo arcilloso o un suelo rocoso. Entonces tenemos que usar el electrodo Total Round con GEM en ocasiones, o bien existen unos reguiletes que usamos mucho en donde hay esa falta de conductividad, pero de todas maneras le ponemos esos bultitos, esos costalitos del compuesto químico comúnmente conocido como GEM. Cada bultito de esos trae 13 kilos en promedio, de 11 a 13 kilos dependiendo el fabricante, y esto nos da una mejor conductividad a tierra, porque la roca no conduce adecuadamente. Ok, y además deben de estar interconectadas entre todos ellos. Entonces es muy importante medir la corriente. También otra cosa que también es muy importante y que hay que cuidar, si no estamos haciendo soldadura exotérmica, y si estamos haciendo apriete manual, debemos de checar el torque, o sea, el grado con el que se aprieta, para no ocasionar una posibilidad de un punto caliente. Entonces, pues, lo mejor es con soldadura, pero desafortunadamente para soldar hay que utilizar un molde especial, y muchas veces, si el calibre del cable es muy delgado y el que va a operarlo, el que va a hacer la soldadura, no tiene la suficiente experiencia, lo va a tronar, se va a romper el cable porque se quema. La fusión exotérmica es tan fuerte que el cable se corta. Entonces hay que saber hacerlo. Pues el cobre, desafortunadamente la varilla de cobre puro en México no se utiliza porque en 244 la estándar es de 3 metros, 10 pies, 3.05 metros, y debemos de enterrarla. Entre más profunda sea una varilla, mejor conductividad a tierra tenemos, y el cobre es dúctil, el cobre no entraría. Si la de fierro, hay veces que se nos dobla y tenemos que cortarla, ¿sí? Y entonces cuando eso ocurre, tenemos que hacer a veces ¿cómo se le llama? Tres electrodos o 4, pero normalmente 3 electrodos en un triángulo, una delta de tierra, interconectados entre sí a una distancia aproximadamente de 2.44 metros entre varillas. Hay algunos que les dan 1 metro, bueno, allá ellos, pero por lo que explicabas del área de influjo de cada varilla, pues si tienes los 2.44 es mejor, los 3 metros mejor todavía. Porque se abre hasta 3 metros. Porque se abre hasta 3 metros, efectivamente. Pues básicamente, o sea, no son, como ves, no son dudas, sino que son más que nada recomendaciones por la experiencia, pues ya de tanto rato en esta cosa. Sí, muy bien, ingeniero Juvenal. Creo que lo importante de esto y para todos es saber nombrar los conceptos como son. Yo quiero refrendar
las dos definiciones, puesto a tierra y puesta a tierra. El puesto a tierra es cuando jalamos nosotros del neutro del transformador y unimos el cable de la tierra. Y la puesta a tierra es cuando conectamos el cable de la tierra a las partes metálicas, a las carcasas. A las carcasas. Sin embargo, de todas maneras tienen que estar interconectadas. Sí, y una vez que ya conocemos esas definiciones y hacemos esas partes, cuando nosotros hacemos los dos tipos de tierra, como vimos ahí en los diagramas, debe haber entonces una interconexión desde la tierra de los paneles solares hasta la tierra del edificio donde nosotros nos conectamos. Así es. Ok, eso es muy importante. Así es, pues esa es básicamente mi intervención. Gracias, ingeniero Juvenal, muy bien, lo felicito. Muchas gracias, buenas tardes. Mi pregunta es acerca de los conectores que se utilizan en el panel, que es aluminio con el cable de cobre que baja para aterrizar. ¿Cómo se pide un material especial para unir ese dos tipos de metales, cobre con aluminio? Ok, habría dos maneras. Si quieres hacer una unión de cable de aluminio con cobre, pues deberá de llevar una manera, deberá de sujetarte con perritos, ¿sí? Conocen los perros, pero cuando nosotros estamos apretando el perro, deberá de tener un apriete debidamente calibrado para que no haya cortocircuitos, que quede sujetamente bien pegado, y para eso pues se calibra las veces que estoy atornillando los perritos o la unión donde voy a hacer el par de cables. Y si va a ser soldados, pues también nos ayuda mucho la soldadura exotérmica, y ya nos explicó el ingeniero Juvenal lo delicado que es cuando unimos cables y le vamos a soldar, y más porque el aluminio tiene un punto de fusión casi más bajo que el cobre. Entonces creo que lo mejor es unión mecánica, pero debidamente calibrada. Estamos en una zona, el centro es una zona baja, que el agua está muy encima, a 2 metros, 2 metros y medio. Entonces debemos de tener bien cuidado de que la varilla no llegue a el agua, ¿verdad? Ok, si estás en una zona donde los mantos acuíferos están abajo 2 metros, y si pones una varilla donde sea muy fácil que se entierre por la humedad, que se entierren los 2,44, los 3 metros, quiere decir que con más frecuencia tenemos que revisar la calidad de la tierra, porque el agua de alguna manera le va a afectar a esa varilla, y más si compramos esa varilla de fierro que está por la parte de alrededor cubierta con cobre, porque rápidamente se va a descobrizar. Yo diría que en esos casos, cuando vemos que la varilla se metió hasta donde hay agua, pues cuando menos cada 2 años hay que revisar que sí esté bien aterrizada, y hay que estar midiendo la resistencia y estar midiendo el voltaje, pero también se puede. ¿Cómo estamos? Bien, oye, una pregunta, ¿qué tan permitido como protección en un sistema así como aterrizaje un pararrayos? Digo, todos los sistemas fotovoltaicos normalmente, pues es lógico, están arriba, ¿no? En domos. ¿Qué tan permitido es ponerle un pararrayos como protección? Bueno, primero hay que acordarnos que los pararrayos tienen una función, y la función principal es cuando tenemos edificios elevados, se ponen en la punta para cuidar que descargas eléctricas no lleguen a la parte superior del edificio. Sin embargo, pues un pararrayos, ponerlo en la azotea, en una azotea alta para un sistema fotovoltaico, pues no afecta, se puede poner, pero además de eso es muy importante sí contar con la tierra física
que va a la Tierra del planeta. Se lo puedes añadir. Sí, digo, muy independiente del aterrizaje de los paneles, un pararrayos, digamos, como protección extra, ¿es permitible ante, no sé, la unidad verificadora, por decir? Sí, sí es permitido siempre y cuando cubra los requerimientos de que sí estás cuidando sobrecargas y sobretensiones. Sí es permitido. Ah, ok. Sí, porque digo, yo conozco lugares donde tengo clientes que quisieran un sistema fotovoltaico, pero tienen el pendiente porque están en una zona muy abierta donde cae muchas descargas, y esa es la pregunta, digamos, dentro del tema de protección. Pero es importante saber si la unidad verificadora o Comisión Federal, mejor en un momento dado, nos permite una protección así. Sí se permite, pero ahí yo sugiero poner en la parte de la Tierra, del planeta, sugiero que le pongas las mallas para que puedas soldar el cable que viene del mástil y el cable que viene de los paneles. Hacer una mallita de tierra. Ok, gracias. Ándale pues. Buenas tardes a todos, ¿sí me escuchan, verdad? Sí, Miguel. Sí me escuchan. Con respecto a lo que decía el ingeniero Juvenal, quiero ver un ejemplo simple, por ejemplo, en una casa habitación, que deben estar interconectadas las tierras. Por ejemplo, comisión te dice que debes de poner una tierra, ¿estamos de acuerdo? Sí, señor. Hay que poner una tierra abajo del medidor, ¿sí? Ok, hasta ahí vamos bien. Hasta ahí vamos bien. Ahora, yo pongo una tierra de mi sistema de los paneles solares. ¿Tengo que interconectar esas dos tierras? Sí. La salida de la tierra la llevas a donde está el centro de carga. Ok, entonces agarro también el que está en el medidor y la nueva y los voy a interconectar. Sí, hay que hacer un circuito de tierras para abrir y cerrar la fuente. Ok, perfecto, muy bien. Ándale pues. Gracias. A ti, Miguel. Sí, nada más como un comentario adicional, compañero. La varilla de tierra en el medidor es a chaleco, es forzosa, porque si aquí en Querétaro ha ocurrido en algunas zonas en donde hubo una sobrecarga de Comisión Federal de Electricidad muy fuerte, y en toda una zona hubo un quemadero de equipos electrodomésticos porque no tenían la varilla de tierra o no estaban bien aterrizados. ¿Y qué fue lo que pasó? Si tú tienes la varilla de tierra en tu medidor bien puesta, de la calidad adecuada, no una varilla corrugada de construcción, sino una varilla Copperwell, Comisión Federal tiene la obligación de pagar todos los electrodomésticos que se te hayan quemado, si tienes la varilla. Si no la tienes, si no está bien hecha, ya perdiste, compañero. Ok, ese es el único comentario. Está bueno el comentario, cierto. Hace rato ya lo mencionamos, que las sobrecargas del lado de la corriente directa viene cuando hay cargas positivas o negativas en el ambiente y que son atraídas por los iones del aluminio, y que puede suceder un cortocircuito y se convierte en una variación de tensión y un flujo de electrones muy elevado que hace que se calienten y haya un incendio si no tiene una manera de drenar estas descargas. Allá del lado de la corriente alterna sí, en el lado del centro de carga, porque la función del diferencial es detectar variaciones de tensión que conduce a variaciones de corriente, y eso cuida mucho la seguridad del circuito eléctrico y va a botar a la corriente. Pues es cuestión de sumar lo que es la resistencia de los circuitos, sumarle a la propia impedancia de las bobinas. Ya son fórmulas más detalladas que vemos en el curso. Solamente para recordarles la importancia de contar con tierra física del lado de la corriente directa y del lado de la corriente alterna, y que esas mismas tierras puedan ser unidas en una sola
para crear un circuito de salida de la fuente y entrada de la fuente del flujo de corriente y evitar sobrecargas, sobre todo cuidar a las personas y no se diga por consecuencia los equipos y las cosas. Entonces lo que andamos buscando es hacer superficies equipotenciales para que siempre podamos vivir fuera de peligro con estas sobrecargas. Y pues de mi parte y de nuestra parte de todos, muchas gracias, que tengan buenas tardes y nos vemos la siguiente semana. Hemos llegado al final de este webinar. Agradecemos tu asistencia y te recordamos que cada semana tenemos nuevo contenido. Todo esto es un beneficio más de ser alumno de Impulsomex. Te recordamos nuestro WhatsApp 351-145-2658 por si tienes alguna duda o requieres apoyo. Si te gustó este webinar, suscríbete, dale me gusta y compártelo. Esto nos ayuda a crecer y generar más contenido de calidad para ti. Y recuerda, juntos generamos energía. Informasol, emprendergizando la información.